Eastwood is back in full force. As dirty. Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo, bueno, que toca la siguiente, la Magnum Force, Harry el Fuerte, ¿no? Vamos a ver, después de haber visionado y estrenado en la primera parte, Harry el Sucio, empezaron a surgir críticas en respecto de que, bueno, dando una imagen de la policía fascista, ¿no? Ya lo he explicado por encima en el vídeo anterior, pero aquí vamos a ver, quiero recalcar que el propio Clint Eastwood insiste, el propio Clint Eastwood y otros directores o implicados en las películas y en las siguientes secuelas, que no tiene nada que ver, que querían hacer simplemente una historia de policía, en este caso contra un psicópata maníaco que querían atrapar, un Scorpio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que esta película se conformó de alguna manera como respuesta a esas críticas para explicar que no es que Harry Callahan odiara el sistema, que lo odia, sino que acata el sistema. Y mientras ese sistema exista, es la ley. Por lo tanto, va a defender la ley hasta su fin. ¿Qué ocurre? Él mismo lo dice, que mientras si no es eficaz, pues le fastidia, le pone de los nervios todo lo que queramos, pero al final pues lo acata, lógicamente, y además acata las consecuencias de su acto fuera del margen de lo que es los límites de la legalidad, ¿no? De hecho, en esta película está apartado del departamento de homicidios en consecuencia de lo que hizo en la primera parte. Entonces, toda esta sobreexplicación que fue necesaria un poco en vista de las críticas para darle el enfoque correspondiente al tipo de antihéroe, héroe de acción de esta película de Harry Callahan, y además en una de las frases de la película lo dice muy claramente: me habéis malinterpretado, algo así, similar, ¿no? Y entonces tenemos como consecuencia en el otro lado a la propia policía, pero esta vez una policía sí fascista, sí que es juez y verdugo real, de verdad, ¿no? Porque de hecho es una especie de escuadrón de la muerte que se organizó, se inspiró en el escuadrón de la muerte lo diré, no lo voy a decir, que operaba en Brasil, ¿de acuerdo? Luego recordamos que luego hay esta influencia posterior, podríamos tener en la del caso de Los Ángeles, que refleja la serie de S.H.I.E.L.D., esa especie de escuadrón que está un poco por encima un poco del bien y del mal, pero en este caso decía, ¿creéis que verdaderamente es una policía fascista? Os las vamos a traer. Que no hay ningún problema, porque si algo tiene Clint Eastwood es que no se casa con nadie, es decir, él tiene una ideología concreta, pero cuando las cosas se hacen mal, así de claro. De hecho, lo que podríamos categorizar como un delincuente de izquierdas, aquí tenemos por otro lado el delincuente policía de derecha, es decir, que es que le da a todo el mundo. El caso es que lo haga mal, es el que tiene que pagar, lógicamente, ¿no? Y bueno, esto es cuenta un poco, digamos, en el fondo de la historia está este mensaje, ¿no? Con el cual se quiere responder y que a través de varios incluso diálogos de la película pues se refleja, ¿no? Y entonces, pues bueno, por eso tenemos también un poco este sentido de la película. Es decir, también decir que bueno, el director, bueno, este Post, que es efectivamente un hombre de confianza del propio Clint Eastwood, porque lo dirigió en muchos capítulos en la serie aquella de Rawhide, la del cuero crudo, ¿no? que se traducía, bueno, Rawhide, y ya lo conocía. De hecho, bueno, Ted Post ha estado también incluso dirigiendo alguna película de Chuck Norris, y luego no sé si era de Charles Bronson, puede ser, no sé. Normalmente es un director que ha trabajado mucho en la televisión y bueno, y de vez en cuando puede hacer unas películas, sobre todo de serie B. Y luego tenemos que el guión
uno de los primeros borradores del guión era de Terence Malick. Ahí en nada, ahí en nada. Luego, después, no conforme con eso, se metieron en el guión John Milius y el propio Michael Cimino. Es decir, tenemos dos directores, el John Milius, director, por ejemplo, de Conan el Bárbaro, y Michael Cimino, el cazador, etcétera, ¿no? Con lo cual tenemos aquí ya muchas ganas de bueno, cómo ha gustado el personaje digamos, en Hollywood, y cómo la gente tenía muchas ganas de participar en esta película, ¿no? Y realmente, bueno, por lo demás, tiene poca cosa más, porque realmente la historia, eso deja un poco claro, que aclarar un poco al personaje de Harry Callahan, dejarlo un poquito más explicado de alguna manera, y en eso se basa básicamente esta película. Como segunda parte tiene otro estilo diferente. Cada una de las partes de Harry el Sucio o de Harry Callahan tiene como un prisma diferente, no sé, no sigue un patrón, salvo el personaje, no sigue el mismo patrón en cuanto al enfoque de contar una historia, ¿no? Porque a mí me da la impresión de que, bueno, tenemos, a pesar de que, bueno, tiene que perseguir delincuentes, evidentemente, pero no sé, las películas se pueden ver incluso independientemente, evidentemente, porque no hay una conexión, salvo algún actor que le acompaña, algún personaje, pero poco más, no son películas que necesites verlo en un orden cronológico, porque realmente son historias completamente diferentes y que realmente, bueno, encasilla un poco a esto. Lo de, salvo el sentido de ese, de entender un poco el porqué de la respuesta de esta película respecto a las críticas de la película anterior, es lo único que, esto ya sería cuestión ya de metacine, más que de la propia película, ¿no? Y bueno, hace realmente un personaje, sigue con el personaje muy en la línea de la primera, ya evidentemente quitando esa sobreexplicación, pero sigue un poco en su línea, en su historia, y continúa un capítulo más sobre este personaje. Yo en mi ranking, yo creo que para mí siempre va a ser la primera la perfecta, porque aborda todo tipo de temas relacionados no solo con estas críticas de la ideología que se puedan dar, sino aspectos personales de la policía, ¿no? Esas relaciones de matrimonio con policías es complicada, y eso se refleja ya tanto en esta película como la anterior. Y la anterior está como todo muy bien en bloque, o sea, aborda todos los temas necesarios para hacer la película redonda y generar un poco el personaje, una construcción de personaje cuasi perfecta, y todo el trasfondo que tiene en general de todo, ¿no? En general, del por qué la ley se ha convertido en burocracia, que no es que, ya digo, que no es que odie la ley, simplemente que esa ley que está dando más derechos a los delincuentes que a las propias víctimas. Las propias víctimas acaban pagando un precio mucho más alto, porque acaban muertas, acaban violadas, es decir, el precio es bastante más alto al que le correspondería al criminal. Y esto siempre va a estar en la línea de estas películas, ¿no? Un poco el límite entre el bien y el mal, y dónde hay que, hasta dónde hay que llegar, ¿no? En definitiva, esta es una película digna, una secuela digna, perdón. Y respecto a la primera, que bueno, que realmente pues me parece a mí la mejor de las sagas en general. Así que bueno, sin más historia, hasta la próxima, chao chao.